Esto Ya iniciamos. Buenos días, les saluda Mayvi Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica latinoamericana sobre temas de interés para esta región. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias La Tributación Municipal en Latinoamérica, organizado por CENLAE, con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta Aula Virtual de Derecho Latinoamericano. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación, así como utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual en la plataforma Zoom. La conferencia de la mañana de hoy es la conferencia de cierre del ciclo de conferencias de la tributación municipal en Latinoamérica y es titulada Situación actual y propuestas de futuro para la tributación local, especial referencia al caso de España. El conferencista tratará las peculiaridades de las haciendas locales, los problemas clásicos de los tributos locales y la exigencia de futuro para modernizar las haciendas locales. Se hará especial referencia a España. Nuestro conferencista del día de hoy es el profesor César García Novoa. El profesor César García Novoa es catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela. Es licenciado y doctor en Derecho, premio extraordinario de licenciatura, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago de Compostela. Es abogado y consultor, socio fundador de GN Estudio Tributario. Autor de numerosas publicaciones, tiene 25 libros y ha participado en más de 80 libros colectivos y más de 100 artículos doctrinales sobre cuestiones tributarias. Fue presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario desde el 18 de febrero del 2010 hasta el 30 de junio del 2013. Participante en congresos internacionales y cursos. CITIT de la Universidad Austral de Buenos Aires, Summer Task Course de la Universidad de Harvard, curso de Derecho Tributario del ICDT en Colombia y numerosas maestrías en diversos países. Es director del curso de perfeccionamiento en Fiscalidad Internacional en la Universidad de Santiago, miembro de la Asociación Española de Derecho Financiero y de IFA, miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Financiero, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Es miembro del cuadro de profesores de diversas especializaciones y maestrías en España y en Latinoamérica. Es miembro honorífico de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, de la Academia de Jurisprudencia de Venezuela, de la Academia Tributaria de las Américas, Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios e Instituto Peruano de Derecho Tributario. Es miembro del Consejo de Redacción de las revistas Nueva Fiscalidad en España, Revista Argentina de Derecho Tributario y de la revista del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, Información Fiscal, Nueva Fiscalidad y Revista Tributaria de las Américas. Es autor, entre otros, de los siguientes libros: La devolución de ingresos tributarios indebidos, las amortizaciones en el impuesto sobre sociedades, esto es el tratamiento jurídico tributario, la estimación indirecta de presupuestos y requisitos para su aplicación, el principio de seguridad jurídica en materia tributaria, el silencio administrativo en derecho tributario, las notificaciones tributarias, entre otras tantas obras jurídicas. Antes de dar el derecho de palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, agradecemos que mantengan sus micrófonos cerrados o apagados durante toda la videoconferencia. Por favor, eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. Las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes se encuentran en el aula virtual de Zoom y a través de la sección de comentarios para quienes pueden ver la transmisión desde la plataforma YouTube.
Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando. Y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios y de preguntas, por favor, deben realizar un comentario o pregunta por participante. No olviden escribir su nombre y el país donde se encuentran. Escrita la dinámica, le damos la más cordial bienvenida a nuestro profesor invitado, César García Novoa, al aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE, a esta conferencia de cierre del ciclo de la tributación municipal en Latinoamérica. Bienvenido, profesor. Buenas tardes en España, buenos días en Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Universitas, a CENLAE y a Mayví por esta amable presentación. Es un placer para mí estar pues en este evento, pues hablando un poco de un tema que me gusta mucho, que es todo lo relativo con la tributación municipal, con la tributación local. La conferencia o la intervención que voy a desarrollar, tengo aquí una presentación que activaré inmediatamente, pues lo que pretende es un poco reflexionar sobre aquellas líneas que cualquier país que pretenda abordar una reforma a fondo de la fiscalidad municipal pues tiene que tener en cuenta, porque se centran fundamentalmente en aquellas singularidades que tienen los municipios, que tienen las entidades locales como entidades territoriales y que afectan a todo su ámbito de capacidad normativa y de acción política y también afectan obviamente a la forma en que esos municipios realizan actividad financiera pública, es decir, a la forma en que obtienen ingresos, básicamente ingresos de carácter tributario, y a la forma en que desarrollan a través del presupuesto local el gasto público municipal. Vamos a hablar de todo ello y, como he dicho, voy a utilizar, compartiendo pantalla, una presentación que creo que puede ayudarnos a seguir con más atención, con mayor detenimiento esta intervención. Bueno, el poder tributario es un atributo de los entes públicos que las constituciones, de acuerdo con el ordenamiento constitucional de cada país, asignan a las diversas entidades que configuran la organización territorial de un Estado. Eso lo sabemos y es una verdad y una realidad que todos conocemos. Ese poder tributario puede asignarse por una constitución al Estado. Si el Estado se configura como un Estado centralizado, el poder originario será del Estado y habrá en todo caso poderes derivados que pueden ejercer otros entes. Y si el Estado se configura como un Estado descentralizado, no digamos ya un Estado de carácter federal, el poder tributario está distribuido constitucionalmente entre el Estado central y los entes subcentrales. Llámense Estados federados, llámense como en España comunidades autónomas, llámense Länders como en Alemania, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el fenómeno de atribución del poder tributario al Estado y a los demás entes territoriales forma parte de la parte orgánica de todos los textos constitucionales. Y el poder tributario, como es sabido, se articula fundamentalmente en un poder legislativo, un poder de creación de normas, en un poder para ejecutar las normas y veremos que en el ámbito del llamado federalismo fiscal también se habla de un poder de disposición sobre lo recaudado, porque en los estados federales un ente puede no tener poder normativo sobre un tributo, puede no tener capacidad para aplicar el tributo, pero puede tener soberanía o capacidad para reclamar la suma recaudada por otro ente, porque eso es algo que le atribuye la Constitución. Naturalmente, como hemos dicho, eso va a depender del modelo de cada estado. Hay estados de corte unitario, hay estados federales, hay estados de carácter regional. En el caso de España, aunque no me voy a centrar en el caso español al 100%, es inevitable que haga referencias a la situación de mi país, España es un estado que desde la Constitución de 1978 se define desde el punto de vista de la organización territorial a través de un modelo que algunos dicen que es un modelo absolutamente originario nuestro, absolutamente originario de España, que es el llamado Estado de las Autonomías y que se encuentra diseñado en el título 8º de la Constitución.
El Estado de las autonomías es un Estado de naturaleza híbrida. Obviamente no es un Estado unitario. El Estado español no se organiza unitariamente. El Estado español tiene entidades de carácter regional con muchísimas competencias. Tienen más competencias las regiones en España que los Länder en Alemania, sobre todo después del proceso de recentralización que se produjo con la última reforma de la Ley Fundamental de Bonn. No cabe ninguna duda de que Cataluña, Galicia o Andalucía tienen más competencias normativas que, por ejemplo, Baviera en estos momentos, pero tampoco es un Estado federal. A pesar de que hay cierta intención de decir que España, desde el punto de vista político, es un Estado federal, es posible que a nivel de capacidad de los entes subcentrales, las comunidades autónomas, las autonomías en España tengan competencias similares a las que tiene cualquier ente o cualquier Estado federado o cualquier Länder en un país federal, pero desde el punto de vista jurídico existen características que diferencian claramente a nuestro Estado de las autonomías de los moldes tradicionales del Estado federal. Sea este un federalismo que podemos llamar de unión, como el que se dio en su momento en la República Federal Alemana, de integración, o sea, un federalismo de afirmación de la capacidad de los estados, como responde el modelo del federalismo de Estados Unidos. Esas características que diferencian a España de un estado federal pues son bastante evidentes. La norma fundamental de las comunidades autónomas en España, que lleva el nombre de Estatutos de Autonomía, son leyes del Estado. Por tanto, no son la norma propia de un Estado federal, de un Estado federado, perdón. No responden a ese molde de norma cuasi constituyente que tienen las normas institucionales básicas de los Estados federados. Son leyes del Estado. Tienen naturaleza de ley orgánica. Y eso se ve mucho también desde el punto de vista de la distribución del poder tributario al que me voy a referir en la actualidad. En España tenemos una distribución del poder tributario que no es la propia de un Estado federal. Si uno ve la distribución del poder tributario en la Constitución de Estados Unidos, en la Constitución alemana, en la Constitución de Brasil, ve que en España hay un modelo de distribución del poder tributario que se diferencia claramente de esto. Lo que sí hay en España es una organización territorial basada en el principio de autonomía. Las comunidades autónomas, sin ser entes federados de un Estado federal, son entes territoriales dotados de autonomía. Y la autonomía es una realidad de tipo político. La autonomía que se reconoce a las comunidades autónomas en España es una autonomía política en el sentido que es una autonomía definida por la capacidad de decidir qué fines de carácter público persigue cada comunidad autónoma. Cuando se tiene autonomía de tipo político, se tiene capacidad para decidir qué fines públicos se van a perseguir. Cuando se tiene autonomía en materia de sanidad, ahora que hablamos de sanidad por la pandemia del COVID-19, pero también autonomía en materia educativa, autonomía en materia de organización territorial y urbanismo, autonomía en materia de organización del comercio, autonomía en materia de transportes, pues una comunidad autónoma puede decidir cómo orienta su política y qué fines de política pública persigue. Y eso tiene una traducción muy importante. La autonomía política es una capacidad para que un ente decida qué fines persigue, para que tenga una política propia, y tiene como atributo esencial el incluir también la autonomía financiera. Hasta tal punto de que podemos decir, y eso es una verdad casi apodíctica, que no hay verdadera autonomía política sin autonomía financiera. Difícilmente un ente es autónomo políticamente, difícilmente podemos predicar que un ente público de base territorial, obviamente, tiene autonomía política, es decir, que puede perseguir sus fines propios, que puede decidir qué objetivos de política pública va a perseguir, si no tiene capacidad financiera para perseguir esos fines. De nada sirve que se proclame que una entidad territorial puede perseguir sus propios fines si después no decide, no tiene capacidad de decisión ni capacidad de obtener los recursos económicos que necesita para lograr esos fines. De nada sirve decir que una región en España puede desarrollar su política en materia de educación si no puede decidir cuánto va a gastar, qué gasto público va a aplicar en materia educativa.
y si no tiene cierta capacidad también para decidir cuántos ingresos va a obtener para desarrollar ese gasto público. Por tanto, la vertiente financiera, la vertiente de los ingresos y los gastos es fundamental para que se puedan perseguir los fines de tipo político. Y por lo tanto, como la autonomía es una realidad política, ningún ente que sea catalogado constitucionalmente como autónomo puede tener tal autonomía o tendrá tal autonomía si al mismo tiempo no disfruta, no goza de autonomía financiera. Por tanto, en un Estado autonómico como el español, es fundamental reconocer la autonomía y es fundamental también entender que la autonomía no es nada sin la vertiente de la autonomía financiera. Y la autonomía financiera incluye siempre poder de ingresar y poder de gastar, poder de ingreso y poder de gasto. Esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Un elemento fundamental de la autonomía financiera es el tener poder tributario. Es decir, ningún ente que sea catalogado constitucionalmente como un ente con autonomía política tiene autonomía política si no tiene autonomía financiera, y ningún ente del que se predica que tiene autonomía financiera tiene verdadera autonomía financiera si no dispone de un cierto grado de poder tributario. ¿Por qué digo un cierto grado de poder tributario? Porque, como ya adelanté, el poder tributario al menos se manifiesta en tres vertientes. Se tiene poder, y eso lo han dicho muy bien los alemanes, esto que aparece en la presentación es obra del reconocidísimo, del eminente tributarista y experto en Finanzrecht, en derecho financiero público, Albert Hensel. El poder tributario tiene tres manifestaciones evidentes. Un poder para crear tributos. Un poder para crear tributos que, en la medida en que el tributo está sujeto al principio de reserva de ley y se tiene que crear por ley, tiene que ser necesariamente un poder legislativo. Ahora empezaremos a hablar de las corporaciones locales, de los municipios, y veremos que en España el primer problema de los municipios es que constitucionalmente carecen de poder legislativo. Por tanto, no tienen poder para crear tributos. Si no se tiene poder legislativo porque funcionalmente se forma parte de la administración y no del poder legislativo, no se puede gozar, no se puede disfrutar de esta vertiente del poder tributario. No se tiene capacidad para crear tributos, porque para crear tributos, y eso es una obviedad, hace falta una norma con rango de ley. La segunda manifestación del poder tributario es el poder para aplicar los tributos, también llamado poder de gestión. O poder administrativo, como señalan, como dicen los alemanes. Verwaltungshoheit, poder de administración. Es el poder para aplicar un tributo creado por el propio ente que lo aplica o por otro. Y en tercer lugar tenemos lo que llaman los alemanes el Ertragshoheit, o la soberanía sobre el rendimiento, sobre lo recaudado. Se puede no tener poder para crear un tributo, se puede no tener poder para aplicar o gestionar un tributo, pero se puede tener poder para recibir la recaudación del tributo creado y recaudado por otro ente. Y lo fundamental del poder tributario es que estos tres elementos del poder tributario se pueden asignar en un orden constitucional, de acuerdo con la norma fundamental, a tres o a dos o a una entidad territorial. Puede que una entidad territorial tenga los tres poderes en relación con los tributos. Puede crear tributos, recaudarlos y se queda con lo recaudado. Puede que una entidad tenga capacidad para crear tributos, pero quien lo aplica y lo cobra y se queda con lo recaudado es otro ente. Y podemos, incluso rizando el rizo, imaginar situaciones que no son tan imaginables, porque en España se dan algunos casos, en que cada una de estas vertientes del poder tributario se atribuye a un ente territorial diferente. Un ente territorial crea el tributo porque tiene poder legislativo, pero lo crea para otro. Ese otro ente territorial aplica el tributo, lo gestiona, lo recauda, lo cobra. Y una vez cobrado se lo tiene que entregar a un tercer ente, que es el que tiene la soberanía sobre el rendimiento del tributo o la soberanía sobre lo recaudado. Y ese ente, porque así lo manda la Constitución, y para garantizar su suficiencia financiera, tiene
asignada constitucionalmente esa soberanía sobre lo recaudado que no recauda él, sino que recauda otra entidad. Es decir, que esas tres facultades pueden estar reunidas en un único ente o distribuidas en 2 o 3 entes. Por tanto, eso es fundamental para entender ese carácter fragmentado del poder tributario que puede desplegarse en distintas facultades que pueden atribuirse a entes territoriales diferentes. Por lo tanto, para que un ente con autonomía política sea realmente un ente autónomo, tiene que tener autonomía financiera. Y para tener autonomía financiera, tiene necesariamente que tener algún tipo de poder tributario. Ojo, no es necesario que tenga capacidad para crear tributos. Puede simplemente tener capacidad para cobrar tributos que otro ente crea, porque adolece de falta de capacidad legislativa. O puede simplemente tener soberanía sobre las sumas recaudadas por otro. Para algunos, un ente que solo tiene soberanía sobre las sumas recaudadas por otro no tiene autonomía, sino que tiene suficiencia, que no es lo mismo. A veces se dice que un ente se le garantiza constitucionalmente la autonomía financiera y a veces simplemente se le garantiza la suficiencia. Pero ojo, en la suficiencia lo importante es quién determina la suficiencia. Si la suficiencia la determino yo y es otro ente el que me tiene que dar esos fondos porque yo no tengo asignada la función de recaudarlos, soy autónomo, tengo autonomía financiera también. La segunda parte de la autonomía financiera es la capacidad para gastar, que es fundamental. De nada sirve tener una competencia política que me permite hacer algo, de nada sirve tener autonomía para diseñar qué política sanitaria quiero, qué política educativa quiero, qué política de urbanismo quiero, qué política de protección del patrimonio cultural quiero, qué política de medio ambiente quiero, si después no tengo capacidad para asignar esas políticas, los medios económicos para conseguir los fines que pretendo lograr. Aquellos países digo, donde hay una autonomía que es meramente nominal, que es una hoja de papel, que es meramente semántica, que no es real sino virtual, son países donde se dice que un ente es autónomo, pero ese ente no tiene capacidad para gastar. Si un ente no tiene capacidad para gastar, no tiene autonomía política, porque la esencia de la autonomía financiera, que es consustancial a la autonomía política, es decidir cuánto gasto, qué gasto público voy a aplicar a los fines públicos que pretendo perseguir. Y el gasto público es, por esencia, instrumental. Quien tiene gasto público es porque tiene competencias finales. Si yo tengo poder para gastar en materia de medio ambiente, es porque tengo asignada una competencia jurídica y política sobre el medio ambiente. Por tanto, el poder sobre del gasto público es un poder instrumental, ancilar, complementario del poder final, que es la competencia material que se tiene sobre determinada materia. Y eso es muy importante porque el Tribunal Supremo Americano, a través de su tesis del expanding power, ha dicho que el poder de gastar es consustancial, el poder de gasto es consustancial al poder político. Y por lo tanto, ninguna norma del Estado central que atribuya a un Estado federado en Estados Unidos capacidad de gasto puede expropiar, puede privar mediante esta capacidad de gasto una competencia política que corresponde al Estado federado. Este es un tema que se ha planteado en muchas ocasiones en Estados Unidos y que también ha surgido en relativamente reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la reforma sanitaria del expresidente Obama. El presidente Obama, porque en Estados Unidos quien ha sido presidente sigue ostentando el título de presidente, como bien sabéis. Bueno, pues la reforma sanitaria de Obama establecía, entre otras cosas, la obligación de que todos los americanos tuvieran un seguro médico a partir de ciertos niveles de renta, lo que se llamaba el mandato individual. Y el mandato individual, el Tribunal Supremo le atribuyó la condición o el carácter de tributo, de tax en sentido amplio.
Y el hecho de que fuera un tax le permitió al Tribunal Supremo vincular la obligación de imponer un seguro médico a los ciudadanos con el tax power federal y atribuírselo al Estado, a la Federación, atribuyéndoselo a la Federación y a través de la regla de la cláusula de comercio se garantizaba que fuera la Federación, el gobierno federal, el que mantuviera esa capacidad para regular un aspecto esencial de la reforma sanitaria, que era el establecer la obligación de concertar un seguro privado y imponer una prestación sustitutoria para aquellos ciudadanos que no hubieran concertado ese seguro de cobertura médica y tendrían que pagar una cuantía, un importe, una prestación a la administración federal. El Tribunal Supremo americano atribuyó a esto la condición de tributo para preservar el carácter centralizado de esta competencia y evitar que algunos estados de mayoría republicana y contrarios a la reforma sanitaria pudieran, alegando que se trataba de una competencia de carácter puramente estatal, no federal, boicotear o no aplicar la reforma sanitaria. Y en esta misma sentencia vuelve el Tribunal Supremo a decir, otra cosa sería que en lugar de establecer un tributo federal, lo que hubiera fuese un gasto federal o una línea de subvenciones federales para que hubiera una implantación de la sanidad gratuita en los distintos estados. Porque si se hiciera eso, el gobierno federal no podría, a través de su poder de gasto, privar a los estados de su competencia en materia sanitaria. Vuelve a decir lo mismo. Vuelve a decir que el gasto público desarrollado por el Estado a favor de una autonomía, de un Estado federado, de un lender, de una provincia, no puede servir para privar a esa autonomía, a ese lender o a esa provincia de la competencia material en relación a aquello a lo que se dirige el gasto realizado por el Estado central. Por tanto, el gasto público es instrumental, es accesorio y va directamente unido a la titularidad de la competencia material. Si una autonomía, si un ente territorial tiene capacidad para gastar, aunque sea subvencionado por el gobierno central no puede expropiar esa competencia como consecuencia del reconocimiento de una subvención o de un gasto a favor de ese ente territorial. Eso es una importante definición del poder de gasto. En cuanto a la distribución del poder tributario, es evidente que, volvemos a lo dicho antes, resulta fundamental diferenciar entre estados centralizados y estados con estructura descentralizada o incluso federal. Y eso está muy en la línea de las fórmulas de distribución del poder tributario. Antes hemos hablado de las facultades que integraban el poder tributario. En cuanto a la facultad o al contenido del poder tributario, se suele hablar de dos formas de sistemas constitucionales. Se habla de los sistemas de unión y de los sistemas de separación. Los sistemas de separación son propios de los estados federales. Los impuestos se distribuyen entre el Estado central y los estados integrantes de la federación. La Constitución asigna unos impuestos al Estado central y otros impuestos a los estados integrantes de la federación. De manera que podemos decir que hay un sistema tributario del Estado central y un sistema tributario de las regiones, de los Länder o de los estados pertenecientes a la federación. Hay dos sistemas fiscales, el sistema tributario del Estado central y los sistemas tributarios de los estados integrantes de la federación. Mientras que en los sistemas de unión solo existe un sistema tributario, el del Estado. Si los entes subcentrales tienen algún tributo, son tributos puramente residuales, secundarios, de poca importancia. Y el Estado, que es el único que aplica y recauda los impuestos del sistema, distribuye lo recaudado atendiendo a unos criterios fijados en la Constitución a través de los mecanismos
de igualación, lo que se llama en Alemania los mecanismos de Finanzausgleich, pues a través de eso lo que hace el Estado central es repartir lo que recauda, porque es el único que aplica el sistema tributario y tiene tributos en un sistema de unión, lo recaudado entre el Estado central y los distintos estados de la federación, atendiendo, repito, a unos parámetros señalados por la Constitución o por las leyes de desarrollo de la Constitución. Bueno, pues eso es la definición de los sistemas de distribución del poder tributario. Solamente decir, antes de pasar al ámbito local, solamente decir que un sistema de unión, es decir, en un sistema en el que todos los impuestos importantes los tiene el Estado central, ese es un sistema que es propio de los estados centralizados, pero no es muy propio de estados descentralizados, regionalizados o federales. ¿Podría existir un estado descentralizado con un sistema de unión? Podría, porque podría establecerse que el Estado central es el que establece y recauda todos los tributos y que luego las comunidades autónomas, las regiones, tienen un poder para recibir una cantidad de lo recaudado que le corresponde a ellas. Y es un poder derivado de la Constitución. Siempre que hay una situación de estas, siempre que hay un ente que recauda, que cobra y que tiene el dinero, y otro ente que está esperando a pasar la gorra para recibir lo que le dé el ente que recauda, aunque tenga un derecho constitucional a poner la mano y esperar que le transfieran el dinero que le corresponde, siempre la hacienda fuerte es la hacienda que recauda, que tiene el dinero y que lo transfiere. La otra es una hacienda hasta cierto punto subsidiada. Por tanto, un sistema descentralizado no parece muy acorde con un sistema de unión, al menos con un sistema puro de unión. Es más propio de un sistema descentralizado, federal, regional, un sistema de separación, que existan impuestos del Estado central y que existan impuestos de las regiones. Naturalmente, en este caso existen problemas. Cuando hay impuestos de las regiones, hay que garantizar que se rijan por una regla de territorialidad. No es lógico que un impuesto de una región incida en manifestaciones de capacidad contributiva correspondientes a hechos, actos, situaciones que están situadas en el territorio de otra región. Hay que garantizar también que no haya interferencias, porque un sistema de separación favorece la aparición de discriminaciones, de tratamientos diferenciados, de desigualdades territoriales e incluso facilita la competencia fiscal interior o interna. Algunos dicen, eso no es malo. Estados Unidos es un país que tiene asumido perfectamente el internal tax competition, la competencia fiscal interna. Y se asume perfectamente que un Estado puede establecer un sistema para atraer una tipología de empresas, como ha ocurrido con la industria automovilística en su momento, o incluso con las empresas del juego y el espectáculo en el estado de Nevada, que es donde está Las Vegas. Y no pasa nada. Y se entiende perfectamente que puede ocurrir así. Pero en muchos países llama poderosamente al rechazo, a la reticencia, que existan diferencias territoriales importantes a nivel interno y que exista competencia fiscal a nivel interno. Y hay mecanismos en algunos países a nivel constitucional para impedirlo o dificultarlo. Y por otro lado hay que garantizar la separación. ¿Qué es la separación? Pues evitar que haya dobles imposiciones internas. Si hay impuestos estatales e impuestos locales, corremos el riesgo de que la misma riqueza sea gravada dos veces. Sea gravada una vez por el Estado y sea gravada otra vez por el impuesto autonómico o regional. Por eso hay que tener bien articulados ambos sistemas. En España hay un artículo en una ley que forma parte del bloque de constitucionalidad, que es la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la llamada LOFCA, que dice que una comunidad autónoma no podrá crear un tributo sobre un hecho imponible que ya esté gravado por el Estado.
¿Con eso qué se consigue? Pues con eso se consigue, obviamente, que no haya dobles imposiciones. Una comunidad autónoma no puede crear un impuesto si lo que quiere gravar ya está gravado por el Estado. Es imposible entonces que haya dos gravámenes sobre la misma realidad económica. Muy bien, pues, ¿qué papel juegan los municipios en todo este panorama? Porque claro, hasta ahora hemos hablado de sistemas de unión y sistemas de separación, de estados centralizados y estados federales, de un poder tributario que comprende el poder de crear tributos, el poder de aplicarlos y la soberanía sobre las sumas recaudadas. Y hemos hablado también del principio de autonomía financiera, que es un correlato de la autonomía política, que todo el que tiene autonomía política tiene que tener autonomía financiera y que la autonomía financiera requiere tener un cierto grado, que puede ser mayor o menor, de poder tributario. Y al mismo tiempo hemos reconocido que la autonomía financiera tiene una segunda vertiente que es fundamental, que es el poder del gasto público. El poder de gastar es consustancial a la autonomía política. No se tienen competencias materiales para perseguir fines políticos y no se tiene capacidad para decidir cuánto se gasta en esos fines que se quieren perseguir. Y esa autonomía política tiene en el gasto público un complemento fundamental. Y el Estado central, mediante el gasto, mediante subvenciones a las regiones, no puede apropiarse, no puede asignarse competencias que son de las regiones. Eso es muy sintéticamente lo que hemos dicho. Muy bien, y la pregunta es, ¿y en este panorama qué papel juegan los entes locales, los municipios? Bueno, pues los municipios son también entes territoriales, también son protagónicos en la vida política y en la vida nacional de los estados, pero tienen unas características que les hacen singulares, que les hacen especiales. Y unas características que les diferencian, desde luego, del Estado central, pero también de las regiones o de los entes regionales o de los estados federados. Lo primero, los municipios en muchos países, España uno de ellos, carecen de capacidad para adoptar normas con rango de ley. En España los municipios no dictan leyes, lo cual tiene un primer punto importante. Los municipios, los entes locales en España no pueden crear impuestos. Por lo tanto, si hay un sistema tributario local en España, como lo hay, ese sistema local es diseñado por el Estado. Es el Estado central el que crea y regula los tributos de los ayuntamientos, de los municipios, de las corporaciones locales. Es decir, estamos ante unos entes que por mucha autonomía que tengan, nunca tendrán capacidad para crear sus propios impuestos. Hay que decir en este sentido que el Tribunal Supremo Español ha flexibilizado bastante el tema de la reserva de ley en los impuestos locales. El Tribunal Supremo, no sé si dije el Constitucional, el Tribunal Supremo Español ha flexibilizado bastante esta cuestión de la reserva de ley en relación con los tributos locales. ¿Por qué? Porque en una fase inicial el Tribunal Supremo defendía un concepto riguroso, muy rígido, de la reserva de ley en los impuestos locales. Y decía que la ley debía regular prácticamente todo. Y el municipio no tenía ninguna capacidad normativa en relación con el contenido, en relación con los elementos integrantes de un tributo municipal. Y tenía que limitarse a aplicarlo tal y como lo regulaba el Estado. Hoy en día, el Tribunal Supremo lo ha flexibilizado en el sentido que ha dicho, y hay sentencias del Tribunal Constitucional también en esta línea, que ha dicho que es perfectamente posible que un ente local tenga una cierta capacidad normativa en el margen que le deja la ley. Por ejemplo, eso se reconoce mucho en las tasas locales. Es decir, en las tasas locales la ley puede prever la tasa y algunos aspectos pueden ser desarrollados por los órganos normativos de los municipios en ejercicio de una potestad que no es legal, sino que es reglamentaria. Por lo tanto, eso es así, pero lo que sí queda claro, como hemos dicho, es que la competencia exclusiva para diseñar el sistema de tributos locales es del Estado. Ni siquiera es de las comunidades autónomas. En su momento, Cataluña pretendió
diseñar el sistema tributario de sus municipios. Y el Tribunal Constitucional, en una conocidísima sentencia sobre el Estatuto catalán, que fue probablemente el antecedente inmediato de todos los problemas políticos que trajo después el tema catalán en España, dijo que la capacidad para diseñar el sistema tributario de Cataluña era del Estado, porque solo el Estado tiene capacidad para decidir qué impuestos tienen los municipios en todo el territorio español. Y el Estado tiene que garantizar que todos los municipios de España tengan los mismos impuestos. De manera que la situación de un contribuyente que vive en Madrid, que vive en Sevilla, que vive en Barcelona o que vive en Santiago de Compostela no sea fiscalmente sustancialmente diferente. Por tanto, esto es muy importante. Esa es la primera nota. Estamos ante unos entes que carecen de poder legislativo. La pregunta es, estos entes que carecen de poder legislativo, como son las corporaciones locales, los municipios, ¿tienen, sin embargo, autonomía financiera? Podría pensarse que, como hemos dicho, la autonomía financiera requiere tener capacidad de gasto y algo de poder tributario. Si no hay capacidad para crear los propios tributos por los municipios, estos no tendrían autonomía financiera. Durante mucho tiempo se defendió, incluso en España, que la autonomía financiera no era de los entes locales, no era de los municipios, era solo del Estado y de las entidades autónomas como las regiones o como las comunidades autónomas en España, pero no los municipios. Los municipios lo único que tienen es la posibilidad de gastar. Tienen, eso sí, capacidad de gasto. Capacidad de gasto reconocida constitucionalmente. Y esa capacidad de gasto, hoy en día se ha visto condicionada por la competencia del Estado central para establecer límites máximos de gasto a los demás entes territoriales y singularmente a los entes de carácter local. El Estado, a través de la reforma constitucional del artículo 135, que ha tenido lugar en el año 2013, tiene capacidad, mediante el principio de coordinación, de establecer un límite máximo al gasto público de los municipios. Y el Tribunal Constitucional ha avalado esta posibilidad. La ley de estabilidad presupuestaria, que es una ley esencial para controlar el gasto público y una ley impuesta en el marco del derecho de la Unión Europea, reconoce al Estado la capacidad de establecer topes máximos al gasto público local. Pero una cosa es que el Estado pueda poner topes máximos, poner límites al gasto público local, y otra cosa es que los municipios no tengan capacidad de gasto, que lo tienen. Los municipios diseñan sus políticas y deciden cuánto gastan en cada una de ellas. Por tanto, tienen en ese punto la parte del gasto de la autonomía financiera. Pero la parte del gasto de la autonomía financiera puede satisfacerse sin que haya verdadera autonomía financiera. Puede satisfacerse simplemente reconociendo a los entes locales suficiencia financiera, pero no autonomía. Tú me dices cuánto necesitas y yo te proveo de los medios económicos. Para que haya una verdadera autonomía financiera, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, las corporaciones locales, los municipios, tienen que tener algún tipo de poder tributario. Algún tipo de poder tributario. Y ese poder tributario en España lo tienen. No tienen el poder tributario de crear tributos, pero como sabemos, se puede tener poder tributario de aplicar los tributos que crea otro ente. Y se tiene poder tributario aunque solo se tenga capacidad para aplicar los tributos creados por otro ente público. Y es lo que ocurre con los municipios en España. Tienen una autonomía financiera, pero una autonomía financiera peculiar, que no es una autonomía de segundo grado, ni menos importante que la autonomía de las regiones, pero es una autonomía diferente, lastrada por el hecho de que carecen de capacidad de dictar normas con rango de ley y, por ende, carecen de poder de crear sus propios tributos. Los tributos locales son creados por el Estado, pero tienen capacidad
no solo, como ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, de complementar parte de la regulación de los tributos creados por el Estado, sino capacidad para aplicar esos tributos locales. Y esa capacidad para aplicar esos tributos locales es un poder administrativo en la terminología alemana que vimos antes, que integra el poder tributario y que desde luego es un componente más de la autonomía financiera. La conclusión es que en España los municipios tienen también autonomía financiera, pero una autonomía financiera peculiar, sui generis, pero la tienen. Por tanto, segunda nota distintiva, son entes con autonomía financiera. Hay que reconocerles capacidad tributaria y de gasto público, aunque no puedan crear sus propios tributos. En tercer lugar, durante mucho tiempo se dijo que los municipios no tenían autonomía financiera, aunque hemos visto que eso no es verdad, pero se dijo que no tenían autonomía financiera porque no tenían autonomía política. Porque no llevaban a cabo una actividad política propiamente dicha. Y porque más que entes territoriales de carácter político, los municipios serían corporaciones de base territorial. ¿Son los municipios corporaciones de base territorial y no entes públicos territoriales? La cuestión es importante. Y la cuestión es importante porque la diferencia es esencial. Cuando hablamos de un ente público territorial, hablamos de un ente de base política. El Estado y las comunidades autónomas en España son entes públicos territoriales, porque son entes de base política, porque son entes que persiguen intereses generales. Persiguen intereses generales por su carácter político. Y el carácter territorial es consustancial a ese carácter político. Y al perseguir intereses generales, los fines públicos del Estado y de las comunidades autónomas son fines de carácter general. Cuando se habla de un ente corporativo, que no es un ente territorial, se está hablando de un ente público que no persigue fines de interés general, sino fines de interés sectorial, corporativo. Cuando un colegio profesional se califica como ente público, el colegio de abogados, por ejemplo, el colegio de abogados no persigue fines de interés general, persigue un fin de interés general, un fin de interés sectorial, que es el fin de proteger los intereses del colectivo de abogados, un fin corporativo. Cuando una cámara de comercio se designa, se define como un ente público, no estamos ante un ente público de base territorial, sino de base corporativa. No persigue fines de interés general, persigue fines sectoriales de carácter corporativo, fines que afectan al ámbito de interés no de todos, sino de un colectivo muy concreto, que son los empresarios, los comerciantes, etc. Por eso esos entes corporativos no tienen base territorial, porque si tuvieran base territorial tendrían un sustrato político y por definición serían entes que perseguirían fines de alcance general. ¿Qué pasa con las entidades locales? Hombre, en principio las entidades locales deberían ser como las regiones, entes territoriales que persiguen fines de interés general. Pero hay quien dice que no es así, que por eso se le llama en España corporaciones locales, porque son entes corporativos con territorio, pero no entes de base territorial. Y me explico. Las entidades locales no perseguirían fines políticos en el sentido de que, a diferencia del Estado, no tendrían objetivos de tipo político. No tendrían objetivos, por ejemplo, de política económica. Los municipios no tienen política económica. No tienen que combatir la inflación, no tienen que combatir el desempleo, no tienen que diseñar planes para la transición ecológica o para reducir la contaminación o para luchar contra las desigualdades. No tienen esos fines políticos. Los entes municipales son entes corporativos porque tienen un fin prioritario que no es de carácter general, sino de carácter sectorial, que es suministrar servicios, proveer servicios para los
residentes, para los vecinos, para los habitantes del municipio. De ahí su base corporativa. Hay quien dice, un municipio no es un ente territorial de cuño político que defienda intereses generales. Es un ente corporativo que defiende un interés sectorial, que es el bienestar, la provisión de bienes públicos, de servicios públicos para los ciudadanos del municipio. Y como hay que delimitar el ámbito de los ciudadanos, se establece un perímetro que es de carácter territorial. Pero no serían como el Estado o las comunidades autónomas. Entonces no tendrían fines políticos propiamente dicho. Tendrían fines sectoriales, es decir, serían administraciones orientadas al suministro de servicios. Un ayuntamiento no está para resolver el problema del cambio climático, ni el problema de la inflación, ni el problema sanitario de la pandemia. Está en resolverlo en la medida en que eso se traduzca en servicios públicos. Lógicamente, si hay un hospital municipal, el hospital tiene que estar al servicio de la política contra la pandemia. Pero su finalidad es suministrar servicios. Es un ente gerenciado por los vecinos, por los habitantes, para proveerles de servicios. Y por tanto tiene una finalidad pública ligeramente diferente a lo que puede ser un ente estatal o un ente regional. En función de ello, algunos dicen, por eso los municipios no tienen autonomía política. Si no tienen autonomía política, ni siquiera deberían tener autonomía financiera. Si no tienen autonomía financiera, bastaría con garantizarles la suficiencia para obtener los fines para los que dirigen su actividad, que es suministrar servicios a sus ciudadanos. Esto no es así en el sentido de que ya hemos dicho que a nuestro modo de ver, también los entes municipales, también los entes locales tienen autonomía financiera. Pero sí lo es en un punto. Cuando un ente público persigue fines de carácter general, fines de tipo político, cuando un ente público quiere organizar la sanidad, la educación, la economía, la lucha contra la pobreza, pues puede exigir tributos y lo normal es que exija tributos siguiendo un criterio de justicia tributaria, de principio de capacidad económica, que los que más tengan contribuyan más y que después se gaste más en los que menos tengan. Eso parece elemental y es una consecuencia directa del principio de capacidad económica en el ingreso y en el gasto. Pero, sin embargo, cuando hablamos de las haciendas locales, si reconocemos que las haciendas locales son haciendas de provisión de servicios, son corporaciones que defienden la existencia de bienes y servicios públicos para los habitantes, para los vecinos, y tienen una base territorial, pero no defienden intereses generales, sino intereses corporativo-territoriales de los vecinos, las haciendas locales necesitan tributos para suministrar servicios. La finalidad de las haciendas locales es suministrar servicios a los vecinos. Que las calles estén asfaltadas, que se recoja la basura, que haya suministro de agua, que haya seguridad, que haya vigilancia, y todas las actividades que puede tener asignadas una corporación municipal. Y como la finalidad esencial de las haciendas locales es sufragar servicios, se dice que debe prevalecer no el principio de capacidad económica, sino el principio del beneficio. El principio del beneficio, ligado a la regla de equivalencia, significa que los servicios se tienen que sufragar por quienes los disfrutan. Y las haciendas locales serían, frente al Estado y frente a las comunidades autónomas, fundamentalmente unas haciendas de suministro de servicios y, por ende, se regirían preferentemente por el principio del beneficio. El principio del beneficio, como sabemos, es propio de la tasa. Es propio de la tasa. La tasa es un tributo basado en el principio del beneficio. No se paga por tener capacidad económica, se paga por recibir un servicio. Yo sufrago el servicio porque disfruto de él.
y lo sufrago con una tasa. Pero también hay tributos que por definición tienen hechos imponibles que transpiran, que están imbuidos del principio del beneficio. Hay hechos imponibles que por definición rememoran, tienen connotaciones del principio del beneficio. Luego volveremos sobre el tema, pero, por ejemplo, ¿por qué en todos los países del mundo hay un impuesto municipal que grava la propiedad inmobiliaria? La propiedad inmobiliaria situada en el territorio del municipio. Porque un indicio fundamental de pertenencia a la comunidad y, por tanto, de legitimidad para tener que sufragar los servicios que se prestan en la comunidad es tener una vivienda en el territorio municipal. ¿Por qué no hay un impuesto a la renta municipal basado en la residencia? Porque el mero hecho de residir en un municipio no es el mero hecho de percibir renta en función de un criterio de residencia, no determina la pertenencia en el municipio o la pertenencia al municipio. Pero el tener una vivienda, un inmueble en el municipio, sí. Yo tendré que sufragar los impuestos municipales y los servicios municipales porque tengo un indicio, un rasgo de arraigo en el municipio tan fuerte, tan intenso como el hecho de tener uno o varios inmuebles en el territorio del municipio. Evidentemente, un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio no es una tasa, no se basa en el principio del beneficio, se basa en el principio de capacidad económica, porque la propiedad de un inmueble es un indicio de capacidad económica, pero ojo, es una capacidad económica que además de riqueza, denota otra cosa, pertenencia al municipio. Pertenencia al municipio. Si nos fijamos, todos los impuestos municipales o están ligados a actividades municipales, y aunque son impuestos, podrían ser tasas, o bien denotan de alguna manera un vínculo intenso con el municipio que legitima que exijamos al sujeto que realice ese hecho imponible el pagar un impuesto para sufragar los servicios públicos municipales. Por eso el principio del beneficio es más importante en las haciendas locales que en las haciendas estatales. Porque en las haciendas locales lo fundamental es la legitimidad para contribuir a sufragar unos servicios en tanto se tiene un vínculo intenso con la propia corporación municipal, con el propio municipio. Bueno, pues a partir de ahí tenemos una serie de materias imponibles que podemos considerar que son por definición propias de las haciendas locales. No están reservadas en ningún sitio a las haciendas locales, pero dado ese cariz, dada esa influencia del principio del beneficio, podemos entender que esas materias imponibles, todo el mundo está de acuerdo en que se asignen a los municipios o a las corporaciones locales. Por lo tanto, ahora veremos qué tributos tienen los municipios en España, pero eso nos lleva a concluir que hay materias imponibles que por definición todo el mundo entiende que son propias del ámbito municipal. La propiedad inmobiliaria, de la que hemos hablado ya, pero también el ejercicio de actividades económicas. Ejercer una actividad económica en el municipio es igual que tener un inmueble, es un indicio de fuerte arraigo, de fuerte pertenencia al municipio, que justifica que quien realiza este hecho imponible, quien realice esta actividad, contribuya a sufragar los gastos públicos suministrados por el municipio a los habitantes de ese municipio. Lo mismo el tener un automóvil. Luego, si tenemos tiempo, hablaremos de la fiscalidad municipal del automóvil, pero en todos los países del mundo se reconoce que la fiscalidad sobre la propiedad de un automóvil debe ser fundamentalmente objeto de un impuesto municipal. Y sin olvidar, como hemos dicho antes, el importante papel que tienen en las haciendas locales las tasas. Ahora hablaremos un poco de estas materias imponibles, pero
esa esencia corporativo-representativa de las administraciones tributarias municipales, de las administraciones municipales, determina que éstas tengan que satisfacer un gran número de servicios porque son administraciones de provisión de servicios. Son haciendas de servicios. No son haciendas que desarrollen alta política ni fines de interés nacional o internacional. Son haciendas del día a día, de las cosas pequeñas, de las cosas del día a día, de suministrar los servicios más elementales para una vida razonablemente normal de los ciudadanos que viven en ese municipio. Y por eso los municipios asumen multiplicidad de funciones públicas. Y esa es una de las razones de una perenne, de una crítica, de una crónica insuficiencia de los recursos de las haciendas municipales. Cuando las necesidades son ilimitadas, y son ilimitadas cuando existe una pluralidad de funciones totalmente o fundamentalmente abierta, los recursos siempre son insuficientes. Esa es la ley del gasto público de Wagner. Los recursos van a ser siempre insuficientes porque hay una tendencia casi hasta el infinito de gasto público. Y es lo que ocurre con las entidades locales. En España eso se singulariza a través de una realidad, y es que igual que el Estado tiene una lista de competencias que tiene que desarrollar, el Estado tiene competencias en ciertas materias y en función de esas competencias desarrolla ciertas funciones públicas, las comunidades autónomas tienen también una lista de competencias que tienen que desarrollar. Los municipios no tienen una lista cerrada y taxativa de competencias. No hay una lista cerrada y taxativa que diga qué es lo que le corresponde hacer a los municipios. Es verdad que el artículo 20 de la Ley de Haciendas Locales establece una relación de servicios que tienen que prestar los municipios en función de su población. Pero son servicios mínimos. A partir de ahí un municipio puede ocuparse de todo. Puede ocuparse de todo. Si a ello unimos que es la administración más próxima al ciudadano, que muchos ciudadanos acuden al municipio porque es la primera administración que tienen, la más próxima. Pensemos, por ejemplo, en política social. Ahora que como consecuencia de la crisis del COVID-19 están aumentando la desocupación, el desempleo y la pobreza en muchos países. En el caso de España se está viendo. ¿A dónde acuden inicialmente los ciudadanos con necesidades económicas? ¿A qué departamento de política social acuden? ¿Al Ministerio de Asuntos Sociales a Madrid? No. ¿A la comunidad autónoma? No, al municipio. Y el municipio, sobre todo en contextos de crisis, ha ocurrido en la anterior crisis del 2008. Los municipios han sido el primer dique, el primer baluarte en materia de política social. Y han ido asumiendo funciones que legalmente no les correspondían porque no estaban en ningún sitio, en ningún lugar, en ninguna norma. A eso se le ha llamado servicios impropios. Los municipios han entrado en una dinámica de que se han acostumbrado a prestar determinados servicios que legalmente no les corresponden, pero que tenían que prestar porque son la administración más próxima al ciudadano y los ciudadanos en un contexto de crisis se lo demandaban. Servicios en materia de política social, de becas, de asistencia social, de vivienda. Y como no se trata de servicios que tengan que prestar a partir de una relación taxativa contenida en la ley, pues eso ha generado que se hayan incrementado enormemente sus necesidades de financiación sin que los ingresos o las fuentes de ingreso hayan crecido en la misma proporción. Y eso ha generado una crónica insuficiencia de recursos por parte de las administraciones locales. Y para modificarlo, o modificar esta situación, parece evidente que hay que ir hacia una reforma de las haciendas locales. Y esa reforma de las haciendas locales tiene que partir de alguna evidencia, una de las cuales ya la hemos puesto sobre la mesa. Los municipios son entidades de provisión de servicios
y la base para la financiación de esos servicios es que esos servicios tienen que ser financiados fundamentalmente por quienes manifiesten una relación intensa con el municipio. Y esa relación intensa con el municipio se manifiesta en algunas materias imponibles, que son, o al menos se vienen considerando así, propias del ámbito local. La propiedad inmueble, el ejercicio de actividades económicas o la titularidad del automóvil, por ejemplo. Las tres materias, sin embargo, plantean problemas. Siempre se ha dicho, y en España hay un impuesto sobre bienes inmuebles, un impuesto sobre actividades económicas y un impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Pero siempre se ha dicho que la propiedad inmobiliaria pues, era una materia propia de los impuestos locales. Claro, eso plantea muchos problemas. Primero, problemas de pluriimposición, de sobreimposición. Sobre todo en países como España, donde además hay impuesto al patrimonio, donde se vuelven a gravar la propiedad municipal, la propiedad inmobiliaria, los bienes inmobiliarios. De manera que se generaliza una clarísima doble imposición. El Estado grava los inmuebles del contribuyente como parte de su patrimonio y los municipios gravan la propiedad inmobiliaria. Eso es una doble imposición que obliga a coordinar ambos impuestos. Cuando no, a reconocer alguna medida que mitigue esa doble imposición. Por ejemplo, que el impuesto local sea deducible del impuesto sobre el patrimonio, que sería una de las medidas que se han reclamado muchas veces en España. Pero por otro lado hay problemas también de valoración. Cuando hablamos de un inmueble, el gravamen es en función del valor del inmueble. ¿El valor de un inmueble tiene que ser el mismo para todos los impuestos? Principio de unicidad o de uniformidad de valores, o puede ser diferente. Claro, eso es un importante problema. Cuando el Tribunal Constitucional alemán en el año 1995 declara inconstitucional el impuesto al patrimonio, lo hace por las divergencias valorativas. Cuando hay divergencias valorativas, se crean situaciones contrarias a la capacidad económica. ¿Por qué una casa puede valer $100.000 para el impuesto municipal y 200.000 para el impuesto del Estado? ¿Cómo se explica eso? Debería haber en todos los países una ley de valoraciones, como en Alemania. Y claro, el problema de la doble imposición deriva también en una confiscatoriedad, una posible confiscatoriedad. La acumulación de muchos impuestos sobre la materia gravada propende a generalizar efectos de agotamiento de la riqueza gravada. Por tanto, cuidado con la propiedad inmobiliaria como hecho imponible de la imposición local si no se plantea bien ese gravamen en el marco del conjunto del sistema tributario. Las actividades económicas son otra materia imponible propia de los municipios. Normalmente los municipios pueden gravar la actividad económica desde muchísimos puntos de vista. Los municipios podrían crear un impuesto sobre los beneficios de la actividad económica, lo cual sería poco lógico porque ya existen impuestos sobre el beneficio de la actividad económica en el Estado, tanto de personas físicas como de empresas. De ahí que la modalidad de gravamen de la actividad económica se haya enfocado en el ámbito local a otras formas de tributación. Por ejemplo, el gravamen del consumo. Pero en los países que tenemos impuesto al valor añadido, IVA, que tenemos impuesto al valor agregado, eso no puede ser. Puede ser en Estados Unidos, donde el sell tax, el impuesto sobre las ventas, es un impuesto que cobran los municipios. Pero no puede ser en países donde tenemos IVA. También se puede hablar de impuestos sobre factores productivos. Gravemos a la actividad financiera, a la actividad económica, gravemos a la actividad económica por los factores productivos empleados en la misma. Por los metros cuadrados del local, en el caso de una tienda, por ejemplo, por la superficie del horno, en el caso de una panadería, o por el número de mesas y de sillas, en el caso de un restaurante. Podemos establecer un impuesto sobre esos factores que graven la capacidad productiva de las personas o de las sociedades que desarrollan una actividad económica en el municipio. Bien, este impuesto está bien, pero tiene un problema de capacidad económica. Estaríamos gravando una renta potencial, cuando no una renta ficticia. Desde el punto de vista de la capacidad económica, eso es factible, eso es posible. O gravemos la propiedad de los bienes inmuebles destinados a una actividad económica con un impuesto específico.
De manera que tendríamos un impuesto sobre los bienes no afectados a una actividad económica y un impuesto sobre los bienes inmuebles destinados a una actividad económica. Dentro de los property tax o de los economic property tax. Pero bueno, ahí se produciría también un solapamiento con la imposición local que grava la propiedad económica. ¿Por qué se va a gravar la propiedad económica destinada, la propiedad inmobiliaria, perdón, destinada a una actividad económica? ¿Por qué se va a gravar con un impuesto especial? Es otra de las cuestiones que podemos cuestionar o que podemos poner en tela de juicio. Y obviamente el gravamen de la actividad económica, pues al final acabaría convirtiéndose en un impuesto sobre la renta potencial o un impuesto forfetario, que en la mayoría de los países ya existe a nivel del Estado. Donde no existe, hay quien dice que podría ocurrir que esta imposición forfetaria se asignase a las corporaciones locales, a los municipios. Podría ser. También hay quien dice que lo más razonable sería que, existiendo un impuesto estatal, las corporaciones locales no duplicasen ese impuesto, sino simplemente que recargasen, que tuvieran un recargo, la posibilidad de un recargo, de un Tochtersteuer, como dicen, un impuesto hijo o hija, como dicen los alemanes. De esta manera no se duplicaría la figura tributaria, se recargaría la figura tributaria del Estado y las corporaciones locales gravarían de esta manera indirecta la actividad económica mediante un impuesto parásito que se cobraría con el impuesto del Estado. Pero gravar la actividad económica también tiene sus problemas. Simplemente dos. Primero, que produce un efecto desplazamiento. En muchos países donde es posible gravar la actividad económica por los municipios, pues muchos municipios actúan como pequeños paraísos fiscales internos, atrayendo empresas mediante una competencia fiscal que algunos llaman desleal o dañina. Ese es el efecto Tibú, el efecto de desplazamiento por la reducción de la carga tributaria en algunas zonas del país, que algunos le llaman votar con los pies, es decir, desplazarse de un municipio de una tributación más alta para la actividad económica a otro de una tributación más reducida. Y obviamente no podemos dejar de lado que este tipo de impuesto en América Latina se vería lastrado por los importantes problemas de economía informal que existen en estos países, que harían que una parte importante de la actividad económica que está en la informalidad, en la economía negra, en la economía sumergida, no pagase este impuesto sencillamente porque vive al margen de la economía oficial. La imposición sobre los vehículos también plantea problemas. Muchos países tienen, como ya hemos dicho, impuestos municipales sobre la propiedad de coches, de camiones y de vehículos de tracción mecánica en general, de motos, vehículos de tracción mecánica. Y estos impuestos tienen varias fórmulas. No es igual el impuesto sobre vehículos en todos los países. En algunos países el impuesto sobre vehículos es un impuesto patrimonial. Grava la propiedad de un bien. Cuando hay impuesto al patrimonio, pues aquí se plantea el mismo problema que veíamos con los bienes inmuebles. Hay una duplicidad de gravamen y puede haber una doble imposición. Si hay un impuesto al inmueble que grava los coches y luego hay un impuesto patrimonial municipal que grava los coches, pues estamos ante un doble gravamen. En ese caso se gravaría el vehículo tanto en el impuesto municipal como en el impuesto estatal sobre el patrimonio según su valor, según el valor del vehículo. En algunos casos se dice que podía ser un impuesto sobre la propiedad, pero solo sobre los bienes suntuarios y por tanto gravar vehículos de alta gama, coches de alta cilindrada, BMWs, Mercedes-Benz, Audis, etcétera, etcétera, y no gravar los vehículos de uso más común o de valor más reducido. Bueno, que operase como un impuesto sobre bienes suntuarios o sobre el lujo. Esa es una alternativa. Otra es decir que los impuestos sobre vehículos lo que gravan es el derecho del que tiene un vehículo a circular por las vías públicas de la ciudad, del municipio. Es verdad que el que tiene un vehículo no solo circula por las vías del municipio, también sale del municipio, pero allí donde tengo yo dado de alta el vehículo, se sobreentiende que está ligado al lugar donde vivo y que voy a utilizar más las vías. De manera que el impuesto de circulación sería un impuesto sobre la circulación del vehículo
y sería una especie de tasa de circulación a tanto alzado. Como no se me puede cobrar una tasa cada vez que saco mi vehículo y uso las calles de la ciudad, se me cobra anualmente un impuesto que hace las veces de tasa y que compensa el uso que yo hago de las vías públicas municipales. Es decir, el segundo fundamento de los impuestos sobre vehículos sería el derecho a utilizar las vías públicas y, por tanto, funcionarían casi como una tasa sobre el uso de las vías públicas, aunque con forma de impuesto. Y la tercera opción es la que hoy en día se propugna, la opción ambiental. Los impuestos sobre vehículos deben ser impuestos de cariz ambiental, que colaboren en la lucha contra el cambio climático. Y, por tanto, no se debe tributar ni en función del valor del vehículo, ni en función de la cilindrada, ni en función de la capacidad para circular o dejar de circular. Se debe tributar en función de las emisiones de dióxido de carbono del vehículo. Y, por tanto, los vehículos más contaminantes deben pagar más y los vehículos menos contaminantes menos, y los vehículos que utilizan energías renovables, como los coches eléctricos, no deben tributar. Esa es la opción que está propugnándose a nivel internacional y que también muchos municipios están proponiendo como fórmula alternativa en la imposición sobre los vehículos. Y, naturalmente, en unas haciendas basadas en el principio del beneficio, son fundamentales los tributos causales, es decir, los tributos en los cuales el servicio no se financia por todos, sino que se financia preferentemente por los usuarios. Es decir, el tributo causal por excelencia es la tasa. Cuando un servicio se financia por impuestos, se financia por todos, por los que usan el servicio y por los que no. Cuando un servicio se financia por tasas, se financia fundamentalmente por los usuarios del servicio que pagan la tasa. Reciben el servicio y pagan la tasa. Por tanto, se trata de un tributo causal, tributo con causa, que se paga porque se recibe algo, porque hay una causa que es recibir el servicio y que se basa en el principio del beneficio. Yo pago en función de que me beneficio del servicio, no porque tenga una capacidad económica, sino principalmente porque me beneficio del servicio. Bien. Naturalmente, aquí estamos ante las tasas. Las tasas en España son un tributo fundamental de los municipios. Lo que pasa es que en España existen dos figuras, la tasa y el precio público, y la distinción entre ambas durante mucho tiempo ha sido complicada. Para aclarar el tema y no extendernos mucho, simplemente señalando cómo están las cosas ahora en la ley. En la actualidad, para que haya una tasa, para que se pueda exigir una tasa, tiene que haber un servicio o actividad que debe reunir al menos una de estas características. Tiene que tratarse de un servicio de solicitud o recepción obligatoria o tiene que tratarse de un servicio que no sea prestado por el sector privado, porque lo presta preferentemente el sector público. Si el servicio no se presta por el sector privado, o si el servicio es de recepción o solicitud obligatoria, siempre se financia con una tasa. El problema se ha planteado en relación con las tarifas de ciertos servicios públicos, porque hay servicios públicos municipales que, como es sabido, no se prestan en régimen de gestión directa por el propio municipio, sino que se prestan en régimen de gestión indirecta por un concesionario que es un particular. Cuando un servicio público, por ejemplo el transporte municipal, se presta por un municipio en régimen de concesión, hay una empresa privada, la empresa concesionaria, que presta el servicio y cobra una tarifa a los usuarios. Y se ha planteado el tema de si la tarifa puede considerarse una tasa, a pesar de que el servicio se está prestando en régimen de derecho privado. Y la confusión se produjo en el año 2008, cuando se cambió la Ley General Tributaria. Pero en el año 2018, la Ley de Contratos y Servicios Públicos, la Ley de Contratos y Servicios Públicos, volvió a cambiar la norma y en la actualidad está claro que no es tasa una tarifa que se cobra por un prestador particular de un servicio público, por un concesionario privado que presta el servicio público en régimen de gestión indirecta y que utiliza una forma privada. Cuando alguien contrata un servicio público
con un ente privado que es concesionario del municipio para la prestación de ese servicio, contrata en régimen privado. Y, por tanto, nunca puede haber un tributo prestado en régimen privado. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es lo que dice la Ley de Contratos y Servicios Públicos en la actualidad. Las tasas tienen varias características, pero una muy importante es que no se puede cobrar por la tasa todo lo que se quiera. La tasa tiene un límite, que es, por el principio de equivalencia, el coste del servicio. Por tanto, es fundamental que se establezca mediante una memoria económica cuál es el coste del servicio para que se pueda determinar que lo que se está cobrando por la tasa respeta el principio de equivalencia. Y en los últimos años se ha planteado darle a las tasas una nueva dimensión, y eso en España ha sido muy importante. Por ejemplo, atribuir nuevas tasas a los municipios. Una tasa que se ha pedido que se ceda a los municipios, al menos parcialmente, son las tasas sobre telefonía celular. Las tasas que pagan las compañías de telefonía móvil, de telefonía celular, que son tasas muy elevadas. Esas tasas se pagan por ocupación del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico, pues es el espectro, el aire, el medio por el que circulan las ondas con las que nos comunicamos a través de los teléfonos móviles. Y se entiende que el espectro radioeléctrico, por donde circulan las ondas que nos comunican cuando hablamos por el celular, el espectro radioeléctrico es competencia exclusiva del Estado. Por tanto, la tasa por ocupación del espectro radioeléctrico que pagan las compañías de telefonía móvil es solo para el Estado. ¿De acuerdo? También pagan las compañías suministradoras una tasa por ocupar el suelo o el subsuelo. Una compañía que suministre agua, electricidad, telefonía, fibra óptica, televisión por cable, utiliza el subsuelo del municipio. Bueno, pues por eso se paga una tasa y en España hay un régimen especial que esas empresas suministradoras pueden tributar por un importe equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos facturados en el municipio. Pero aquí nos referimos a la tasa que pagan al Estado, Movistar o Vodafone por ocupar el espectro radioeléctrico. Eso es del Estado. Los municipios dicen que si el espectro radioeléctrico está encima, en el aire, en el ambiente de los propios municipios, los municipios deberían de participar de esa tasa, porque el espectro radioeléctrico debería ser también dominio público municipal y no exclusivamente dominio público del Estado. También son muy importantes las tasas por aprovechamiento especial o ocupación privativa del dominio público. Son una fuente muy importante de ingresos para los municipios. Cuando el municipio otorga una autorización para instalar una terraza de un café en la vía pública o instalar un kiosco en la vía pública, está permitiendo la utilización privativa del dominio público. La calle es dominio público, es de uso por todos, pero en el espacio que ocupa el kiosco no pueden pasar, no puede deambular todo el mundo porque está ocupado por el kiosco. El dueño del kiosco tiene que pagar una tasa por utilizar de modo privativo un bien que por definición es de uso general, como es un bien de dominio público. Por lo tanto, no hay ninguna duda que en esos casos hay aprovechamiento privativo del dominio público. Pero también cuando hay un aprovechamiento especial que no sea privativo, también se puede cobrar una tasa. Y los municipios en España empezaron a exigir a los bancos una tasa sobre los cajeros automáticos. Cajeros que, como saben ustedes, están instalados en la fachada de los bancos, no en la acera, no en el dominio público municipal, sino en el frontispicio, en la fachada de un inmueble que es de propiedad privada. Se cuestionó si había ahí una ocupación privativa o un aprovechamiento especial del dominio público local. Y el Tribunal Supremo Español, en una sentencia del año 2009, reconoció que sí había aprovechamiento especial. No ocupación privativa, porque el cajero está en la fachada de un inmueble privado, pero sí ocupación especial, porque el cliente
que se detenía unos minutos a realizar su operación en el cajero automático, utilizaba privativamente un espacio y el cajero funcionaba como una especie de prolongación de la oficina. Por tanto, se determinaba la existencia de un aprovechamiento especial que legitimaba que se pagara por parte del banco una tasa por el cajero. Lo mismo ha ocurrido con empresas que organizaban actividades de street market, que son actividades publicitarias en la vía pública. Pero el tema también se reproduce con una cadena en Madrid, una cadena de importantes grandes almacenes, el Corte Inglés, que todos ustedes muchos lo conocerán, que organizaba todos los años en Navidad un espectáculo cuando encendía las luces navideñas. Y eso generaba una actividad publicitaria que se concretaba en muchísima gente que se detenía, que se paraba justo delante de la fachada para ver el espectáculo de las luces. El municipio de Madrid le exigió la tasa por actividad publicitaria en la calle y la empresa adujo que no se realizaba una actividad en la calle porque la actividad se realizaba en la fachada de los grandes almacenes. Pero el Tribunal Supremo dijo que lo que había aquí era una actividad publicitaria porque lo fundamental ahí era toda la gente que se detenía, que se paraba en la calle durante unas horas para ver el espectáculo y que por tanto había una actividad publicitaria en la calle aunque se proyectase en la fachada de un edificio privado. Por último, cuando se pretende dar una nueva dimensión a la tasa, pues se pretende también utilizar la tasa con fines ambientales. Los impuestos verdes son la asignatura pendiente de los municipios. Se dice que los municipios pueden también experimentar con los impuestos verdes, con los impuestos ambientales. Pero como los municipios tienen una hacienda basada fundamentalmente en el principio del beneficio, es difícil encontrar ahí materias imponibles de ciertos impuestos que puedan reconducirse a impuestos ambientales. Y más difícil es todavía con las tasas. La tasa, en algunos casos, se ha utilizado con fin medioambiental, pero la tasa, por el mero hecho de que se rige por el principio de equivalencia y se paga con el límite del coste máximo del precio del servicio, plantea un problema importante en cuanto al uso de la tasa, penalizando a los que más contaminan. En un tributo ambiental paga más el que más contamina. Y eso no es acorde con la tasa, donde lo que se paga es en función del coste del servicio. Pero eso no ha impedido que se haya experimentado con ciertas tasas para darles un cariz medioambiental. Por ejemplo, que determinadas tasas se cuantifiquen mediante algún criterio ambiental. Por ejemplo, las tasas de recogidas de residuos sólidos, las tasas de basuras. Que pague más quien más contamina. O que pague más quien contamina produciendo determinados bienes que son de difícil eliminación, como los plásticos de un solo uso. También ciertas tasas por ocupación del dominio público. Que, por ejemplo, no se tenga en cuenta solo la superficie del dominio público ocupado para cuantificar la tasa de ocupación del dominio público, sino que se tengan en cuenta, por ejemplo, factores como el deterioro ambiental del dominio público. O bien las tasas por tolerancia. Cuando se cobra una tasa por ciertas actividades que son contaminantes, real o potencialmente contaminantes, se puede también cobrar una tasa por tolerancia para sufragar los gastos de vigilancia y de control de la actividad contaminante que se ha autorizado. Esas tasas también pueden tener, en cierto sentido, un fin medioambiental. Bien, con esto pues damos por concluido la intervención, diciendo que todas estas cuestiones son las que marcan el futuro de unas haciendas que necesitan una perentoria reforma, que necesitan garantizar su suficiencia, que son haciendas prestadoras de servicios y que, como he dicho, necesitan tener garantizada su autonomía financiera porque son la administración más próxima al ciudadano y a la que se dirige el ciudadano para reclamar el ejercicio de los derechos sociales y el suministro de los servicios esenciales a los que tiene derecho, al menos en el caso de España, porque así lo reconoce el ordenamiento constitucional. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta extraordinaria exposición amplia que nos define y nos revisa toda la situación de la tributación municipal, especialmente en este caso de España, y que nos sirve de piso para Latinoamérica. Vamos con los comentarios, la sección de preguntas de nuestros participantes.
a través de la sala de Zoom. Iván López Ruiz, buenos días, saludos cordiales para todos y en especial al profesor García Novoa. A través de YouTube, saludos profesor, ¿cómo se relacionan los principios financieros con la autonomía local en estos tiempos tan convulsionados de pandemia? No son incompatibles ni ahora ni nunca los principios financieros con la autonomía local. Es decir, la autonomía local es garantizar que las corporaciones locales tengan un ámbito de capacidad de ingreso y de gasto público, un ámbito de decisión, como he intentado explicar, una capacidad para diseñar su gasto público y para disponer de alguna manifestación de poder tributario, creando tributos que en España no pueden, aplicando tributos creados por otro ente o recibiendo la recaudación de un tercer ente que recauda los tributos para los municipios. Y cuando ejerzan ese poder tributario, tendrán que respetar los principios financieros, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad como cualquier otra entidad, como el Estado, como las comunidades autónomas o como las regiones. Y cuando lleven a cabo el gasto público, si la Constitución, como es en el caso de España, tiene principios de justicia en el gasto público, como la equidad del gasto público, la economía y la eficiencia del gasto, pues tendrán que respetarlos también. En España hay un Tribunal de Cuentas, que es la Contraloría que existe en otros países, que también controla la eficiencia, la eficacia y la equidad del gasto, y están sujetos tanto el Estado como las regiones como los municipios. Y en cuanto a las normas que dicten los municipios, por ejemplo, las ordenanzas municipales, las ordenanzas que son normas reglamentarias, porque en España no pueden crear leyes, pues están sujetas al control de legalidad por los tribunales ordinarios, y las leyes del Estado que regulan el ejercicio de la hacienda pública, pues están sujetas a la constitucionalidad, al control de constitucionalidad y de los principios constitucionales. No hay ninguna incompatibilidad. La autonomía financiera es perfectamente compatible con los principios constitucionales en materia de ingreso y gasto público. Desde YouTube, Alexandra Rodríguez, tengo una pregunta. ¿Qué exenciones se han establecido en España por situación de pandemia? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué exenciones se han establecido en España por situación de pandemia? Solo se han establecido una exención temporal en los derechos arancelarios de importación y en el IVA para la importación temporal, que ya ha cesado hasta el mes de junio, para la importación de material sanitario de terceros países no miembros de la Unión Europea, países del sudeste asiático, China, Corea, etcétera, que se destinaran a entidades públicas que tuvieran fines sanitarios o fines de lucha contra la pandemia en el ámbito sanitario. Es una exención que ha cesado porque era temporal y el material sanitario básico sigue estando grabado al tipo del 21%, por lo menos el que no es exclusivamente sanitario, como las máscaras protectoras, que es una cuestión bastante escandalosa. No ha habido más exenciones. Ha habido alguna medida muy poco significativa de alivio fiscal basado en un aplazamiento que se concedió hasta también finales del mes de mayo, y era un aplazamiento a solicitud de los contribuyentes solo para deudas que fueran inferiores a 6.000 euros y para contribuyentes con un volumen de operaciones, empresarios, pequeñas empresas con un volumen de operaciones inferior a 60.000 euros. Y era un aplazamiento como máximo por 6 meses y solamente se eximía de intereses de demora los 3 primeros. Eso fue la única medida, una medida muy endeble y muy básica. No ha habido en este sentido, al contrario, el proyecto de presupuestos que se ha presentado plantea varios supuestos de incremento de la presión fiscal. Es verdad que en niveles altos de capacidad económica, pero no ha habido las medidas que existieron en otros países de la Unión Europea, caso de Gran Bretaña, Portugal, Italia, Alemania sobre todo, que han habilitado programas de incentivos fiscales muy interesantes para lograr la reactivación económica. En España no han tenido lugar. Saludamos al profesor Iván Romero, quien nos escribe desde YouTube. Hace poco tuvo una conferencia con nosotros con la visión de Guatemala. ¿Qué opina de un código tributario municipal? ¿Solucionaría algunos problemas de carácter municipal? Bueno, un código municipal es bueno en sí mismo porque todos los códigos, las normas codificadoras,
introducen estabilidad e introducen seguridad jurídica. La estabilidad del ordenamiento es uno de los instrumentos de seguridad. Por tanto, igual que es bueno que haya un código a nivel del Estado, también es bueno que haya un código tributario municipal. Hay dos problemas. El primero, que un código tributario municipal va a ser una ley ordinaria, no va a ser una ley que tenga una vigencia reforzada y, por tanto, cualquier norma posterior, cualquier ley ordinaria posterior puede desconocer el código tributario municipal sin que ocurra nada, en principio. Y, en segundo lugar, que todo depende cómo se regulen las haciendas locales dentro de ese código. El código es un buen envoltorio, pero depende del contenido que metamos dentro. Pero bueno, en principio me parece bien. Iván López Ruiz, profesor, gusto en saludarlo. En Venezuela hoy se debate sobre el servicio de aseo urbano municipal prestado monopólicamente por una empresa privada por vía de concesión, cuya contraprestación tildan de precio público fijado por ley, ordenanza, pero así ajeno a los principios tributarios de no confiscación y capacidad contributiva. En su opinión, ¿pueden las contraprestaciones por servicios atribuidos constitucionalmente al municipio extraerse de los principios tributarios cuando se prestan monopólicamente por concesionarios privados? Bien, es una pregunta muy, muy interesante y es un tema en el que deliberadamente no entré porque entraríamos en unas profundidades que sería imposible terminar la conferencia en un tiempo razonable. Efectivamente, yo simplemente dije lo que había sido la solución de la Ley de Contratos y Servicios Públicos en España, perdón, la Ley de Contratos del Sector Público en España, quiero decir, de decir que una tarifa, cuando se presta en régimen de derecho privado por una empresa privada en régimen de concesión, no es una tasa. Que no sea una tasa no quiere decir que no sea lo que la Constitución española llama una prestación patrimonial pública. En España hay una categoría que es a la que la Constitución refiere el requisito de reserva de ley, que son las prestaciones patrimoniales públicas, y que es una figura copiada de la Constitución italiana. Y tanto en España como en Italia, el Tribunal Constitucional identificó la prestación patrimonial pública con la coactividad. Un ingreso, si es coactivo, es una prestación patrimonial pública. Y un ingreso es coactivo no solamente cuando es legalmente coactivo, sino cuando es coactivo de hecho. Si es esencial y se presta en régimen de monopolio, es coactivo de facto. Por lo tanto, habría argumentos para decir que un ingreso prestado en régimen de, perdón, que un servicio prestado en régimen de monopolio, cuando es un servicio esencial, y el aseo urbano parece que lo es, debe tratarse como un servicio de carácter coactivo. Y, por tanto, sería prestación patrimonial pública, de acuerdo con la ley española y de acuerdo con la normativa italiana, y estaría sujeto a reserva de ley. A partir de ahí estarían los precios públicos, que en la mayoría de los casos son prestaciones patrimoniales públicas. En España los precios públicos no están sujetos a la regla de capacidad económica porque deliberadamente están extraídos del régimen ordinario de los tributos, pero sí se establece que los precios públicos tendrán en cuenta cuestiones de carácter social a la hora de cuantificarse. Y, por tanto, un precio público puede estar establecido en su cuantía en atención a criterios sociales, aunque no se haga referencia expresa al principio de capacidad económica. Entonces, yo creo que hay principios como el de reserva de ley que hay que aplicar también a cosas que no son tributos, pero que son prestaciones coactivas, como puede ser un precio público. Pero el principio de capacidad económica se reserva en principio a los tributos porque las constituciones los vinculan al deber de contribuir. Cuando hablamos de prestaciones contributivas, eso se opone a prestaciones retributivas. Lo que es contributivo no es retributivo. Y la capacidad económica rige la contribución, no la retribución. Y si estamos hablando de algo que se paga por un servicio que se recibe y no es tasa, difícilmente puede encajar la idea de capacidad económica. Lo cual no implica que en España, por ejemplo, tratándose de un precio público, no se pudiera exigir que la cuantía tenga en cuenta esos aspectos sociales y, por tanto, no se cobrara el precio público a alguien que por su capacidad económica no pudiera pagar. Gracias, profesor. Saludos desde España. Los ayuntamientos, en su condición de estructura administrativa en contacto directo y continuo con la ciudadanía de la que dependen, tanto como las diputaciones con condiciones similares,
han visto como la presión fiscal, el creciente nivel de endeudamiento y la relación de estos dos factores con el nivel de las inversiones realizadas se han convertido en foco de conflicto y controversia tanto interna como de cara a su imagen pública. Las administraciones locales han ido adaptándose al ritmo creciente en calidad, en cantidad y complejidad de los servicios prestados, de hecho o de derecho, pero no han visto en este proceso muchos avances. ¿Cree necesario para ello una reforma tributaria? Sí, por supuesto, por supuesto. Es algo que se ha visto claramente y que yo he intentado también mencionar al inicio de mi intervención. Es evidente que ha habido una clara asimetría entre la gran cantidad de servicios que han tenido que asumir en España los municipios y un cuadro de ingresos municipales claramente fosilizado, por decirlo de alguna manera, claramente superado por la realidad. La actual ley de haciendas locales es de finales de los años 80, del año 1989. Se basa en una ley de bases del año 1985. Eso quiere decir que han pasado más de 30 años y la fiscalidad ha cambiado tanto en todos los órdenes, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, y solo no ha cambiado a nivel local. El actual cuadro de impuestos municipales y la definición y el régimen de las tasas municipales está claramente obsoleto en relación con las necesidades que han ido asumiendo a fuerza de necesidad los municipios. Por tanto, una reforma tributaria de los municipios, de las haciendas locales en España, en la que se lleva trabajando, hay 2 informes que se hicieron por 2 comisiones de expertos distintos, una en los años 90 y otra recientemente en el año 2017, pero no han ido adelante, pero sí es necesario replantearse una reforma fiscal en profundidad de los ingresos municipales. Excelente. Desde Venezuela, ¿qué debe modificar Latinoamérica para tener un sistema tributario como el español? Bueno, pues no sé si es un halago o si es un reproche. Lo que tiene que tener Latinoamérica es un sistema tributario como Latinoamérica, no como el español. Los sistemas tributarios son inherentes a la realidad social de los distintos países y aunque hoy están estandarizados porque existen están alineados a nivel internacional, es decir, los sistemas tributarios hoy en día pues, están muy patronizados a nivel mundial y por tanto todos los países tienen más o menos los mismos tributos con diferencias, ¿no? Pero lo que hay que hacer es actualizar los sistemas tributarios. Lo que pasa es que también los sistemas tributarios no son una fórmula intercambiable. El sistema tributario de Suecia probablemente no se pueda aplicar en la República Dominicana, ni el sistema tributario de Suiza se puede aplicar en Guatemala. Es decir, hay que tener en cuenta un montón de factores. En materia tributaria es fundamental o son fundamentales factores como el desarrollo económico, el grado de desarrollo y de preparación de las administraciones tributarias, los medios materiales de que disponen las administraciones tributarias, el grado de informalidad, que es fundamental. No se puede tratar igual un país donde la informalidad, la economía sumergida es porcentualmente pequeña que un país con tasas enormes de informalidad. Y, por tanto, lo que hay que hacer es diseñar unos sistemas tributarios que tengan en cuenta las tendencias internacionales. Me consta que el CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, está trabajando muy bien sobre este tema, tiene informes muy interesantes sobre este tema y lo que hay que hacer es, atendiendo a las experiencias de derecho comparado, diseñar los mejores sistemas tributarios para Venezuela y para los países latinoamericanos, sin intentar emular o copiar sistemas de otros países, más allá de lo que signifique copiar lo bueno, pero adaptándolo, tropicalizándolo, que es como el término que se utiliza mucho en la actualidad, tropicalizando las fórmulas europeas para adaptarlas a la fiscalidad, a las necesidades fiscales de los países de América Latina. Iván Romero, saludos al doctor García Novoa, un baluarte del derecho tributario iberoamericano. Admiración y respeto. Pues bien, muchas gracias, Iván. Todos los comentarios y preguntas ya fueron realizados al profesor. Muchísimas gracias a todos los participantes por sus comentarios y por sus preguntas. Profesor, sus reflexiones finales. Esta es nuestra conferencia de cierre de un ciclo de tributación municipal en el cual tuvimos la oportunidad de conversar
con Guatemala, México, Colombia, Argentina, Venezuela, y hoy cerramos este ciclo con España y la visión de Iberoamérica. Bueno, pues lo dicho. Es necesario un cambio en la fiscalidad municipal, al menos en mi país la fiscalidad municipal lleva un retraso de 30 años, ha cambiado la fiscalidad estatal, la autonómica, el Estado se ha modernizado a golpe de incorporación de normas internacionales, a golpe de incorporación de medidas de la Unión Europea, y en el sótano, en el basement, queda la fiscalidad municipal, que siendo una fiscalidad enormemente importante por el volumen de contribuyentes y por los recursos que tiene que allegar, pues se encuentra claramente superada por la realidad. Y por tanto, teniendo en cuenta algunos de los parámetros que hemos expuesto, a mí me parece urgente una reforma de la financiación local en España. Muchísimas gracias, profesor Cerza García Novoa, por toda esta exposición, por su amplio análisis sobre la situación de la tributación municipal y los escenarios hacia el futuro de España. Gracias a todos los participantes. Les recordamos que esta conferencia quedará colgada en el canal YouTube, así como en nuestra página web, tanto de Universitas Fundación como de CENLAE. Muchísimas gracias a todos los participantes. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Ya iniciaremos el ciclo de bienes públicos con el profesor de Venezuela, Oscar Riqueses, y el profesor de Perú. Los esperamos el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos. Feliz día donde quiera que sea. Gracias. Adiós.